Bienvenidos al séptimo video del curso de Introducción a la Lógica de Programación de Discoteca. Y hoy vamos a ver qué puede pasar cuando no solamente los elementos pueden cambiar de posición, sino que también puede el tablero cambiar de dimensiones. Entonces, fíjense que acá yo tengo un juego donde mi autómata está en un tablero de 7 casilleros. Pero si yo recargo esto, van a ver que ahora mi autómata está en un tablero de 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hay 7 de vuelta, no me ayuda, recargamos de vuelta, ahora está en un tablero de 3 casilleros, y si recargamos otra vez, por última, ahora va a estar en un tablero de otros 3. Pero pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, etc. Entonces, imaginemos que queremos resolver este problema, ¿bien? Y que nuestro tablero actualmente, imagínense que es estático, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 casilleros. ¿Cómo hacemos esto? Bien, primero procedimiento general. ¿Cómo lo podemos llamar? Recorrer la senda, ¿sí? Despertando a todas las luciérnagas. ¿Bien? Excelente. Entonces, aquí colocamos nuestro movimiento. No necesitamos volver, solo necesitamos avanzar, y solo vamos a ir por esta senda. O sea que podemos incluso hacer todo dentro de este programa, pero lo vamos a ir viendo con el pasar del programa. Siguiente. Observemos un segundo, antes de hacer cualquier macana, que pueden haber luciérnagas, no sé si se llega a ver ahí para el cambio de color, pueden haber luciérnagas también en el primer casillero donde se encuentra el autómata. ¿Ven a la luciérnaga ahí escondida ahí atrás? Bien, eso es bueno para cuando estemos programando. Importante saber que puede haber una luciérnaga en el primer casillero. Entonces, sabemos que vamos a tener que preguntar si hay luciérnaga desde el primer casillero. Podríamos crear un procedimiento que se llame despertar luciérnaga si hay. En este caso, ¿qué vamos a necesitar? ¿Una alternativa simple o una alternativa excluyente? Piensen un segundo. ¿Simple o excluyente? Necesitamos una simple. ¿Por qué? Porque la luciérnaga no va a contrastar contra nada. ¿Sí? Si la luciérnaga no está, simplemente seguimos avanzando. Pero no vamos a tener que chequear si hay luciérnaga o si hay otra cosa. ¿Bien? Entonces, una simple. Y le vamos a decir, hey, ¿hay luciérnaga acá? Y entonces, si hay, me muevo. Y si no, simplemente ignoro la estructura. Entonces ahora tenemos que ver cuántas veces vamos a chequear esto. Bueno, según este tablero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. En el último nunca va a haber una luciérnaga. Por lo tanto, en este solo me voy a mover. Por lo tanto, chequeo, me muevo. Chequeo, me muevo. Chequeo, me muevo. Chequeo, me muevo. Chequeo y me muevo. Entonces, 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer nuestra repetición. Repetición simple. 5 veces. ¿Sí? ¿Y qué hago esas 5 veces? Primero, ¿qué hago? Primero chequeo. ¿Sí? Y después me muevo. Ahora, esto funciona para este tablero. ¿Sí? ¿Ok? Si yo le diera ejecutar ahora, funcionaría. Pero cuando yo le dé ejecutar, lo que va a pasar es que va a cambiar el tablero y me lo va a ejecutar sobre el tablero siguiente. Entonces, fíjense lo que pasa. Si el tablero que viene después de este no llega a tener 6 casilleros, esto se va a romper. Miren. Este es de 7. Y fíjense que ya ahí no me sirve. ¿Ven? Y se quedó ahí. Vuelvo a recargar. ¿Ahora de cuánto es? De 6. Acá va a funcionar. Miren. Iba a decir que está bien, pero está mal. ¿Por qué? Porque tenemos tableros cambiantes. ¿Ven? Acá no va a funcionar jamás. Entonces, ¿cómo podemos hacer? No nos va a servir la repetición simple con un número fijo para cada ejecución del programa. Necesitamos una repetición condicional. ¿Sí? Esta repetición condicional, que la vamos a colocar arriba de esta para que sea la diferencia, requiere de una condición de corte, ¿sí? Para indicarnos cuándo va a dejar de repetir. Esta porque tiene un número fijo, pero esta va a decir repetí hasta que pase tal cosa. Esto se llama estructura de control de flujo, porque va a controlar el flujo en base a una condición, de la misma forma que lo hace esta otra estructura de control de flujo, que son las alternativas condicionales.
Estos se llaman estructuras de control de flujo porque controlan el flujo de información, indicando cuándo avanzamos y cuándo no, o si repetimos o dónde dejamos de repetir. Entonces, este tipo de alternativa, de este tipo de repetición condicional o este tipo de estructura de control de flujo también necesita un sensor, es decir, una primitiva que haga una pregunta. Y en este caso la pregunta es, ¿hasta que llegue al final? Entonces, como el final es este casillero donde tiene este simbolito que parece el de los mapas de Google, ese es el final. Entonces, hasta que no encuentre el casillero que tiene el símbolo que representa el final, no va a detenerse. Y como aunque cambie el largo del tablero, simplemente se va a mover hasta que encuentre el final. Entonces vamos a pasar estas instrucciones a este otro y lo vamos a eliminar así. Y miren cómo ahora se va a mover en todos hasta que encuentre el final y ahí corta la repetición. Entonces ejecuto, avanza hasta que llega al final. ¿Sí? Reinicio, ejecuto y avanza hasta que llega al final. ¿Sí? Reinicio, ejecuto y avanza hasta que llega al final. Y no le importa qué tan largo es el tablero. Miren cómo ya estamos avanzando. Ya tenemos tableros de elementos cambiantes de tipo de elemento, de planeta, estrella. También cambiamos elementos de posición. Pueden aparecer en tal casillero, pero desaparecer, aparecer en otro casillero. Y ahora estamos viendo tableros que cambian de dimensiones. ¿Bien? Bien. Pues ya está empezando a tomar color esto. Vamos a un ejercicio más para cerrar el tema. Vamos con este ahora. En este caso también vamos a cambiar de posición. Fíjense que este tiene que llevar una pelota hasta determinado lugar. ¿Bien? Y cuando nosotros recargamos, podemos ver que puede crecer bastante el tablero. Bueno, en este caso se quedó igual, pero lo vamos a hacer cambiar. Y ahora fíjense que ¡oh! ¡Oh! Es mucho más grande. Bueno, ahora fíjense que a diferencia del ejercicio anterior, acá no tenemos un tablero que es idéntico en estructura, donde siempre vas hacia abajo. Acá puede ser que a veces vayas 5 a la izquierda, o 3 a la izquierda y 2 abajo, o 2 a la izquierda, 2 abajo y 3 a la izquierda. O sea, te va cambiando eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregar una alternativa condicional también para el movimiento. No solo para revisar si está o no está la pelotita, sino para saber si me puedo o no me puedo mover a la derecha en el siguiente movimiento, o si me puedo o no me puedo mover abajo en el siguiente movimiento. Pucha, se está empezando a poner picante y está bueno. Entonces, vamos a intentar resolver rápido este. Arrancamos con un procedimiento general. ¿Qué nos dice acá? Que este pingüino, o un pájaro, no sé qué es, preparó diferentes recorridos en diferentes terrenos para practicar rebotar la pelota de goma. El terreno puede ser más chico o más grande y la pelota puede que esté o no. Ayúdale a rebotar la pelota de goma, ¿sí? O ayúdale a rebotar todas las pelotas de goma. Entonces, arrancamos diciendo recorrer, ¿sí? Todo el terreno, ¿sí? El terreno del estado en el que estemos en este momento, por eso no pongo todos los terrenos, sino recorrer el terreno del estado actual, recorrer todo el terreno, rebotando las pelotas, o rebotando todas las pelotas. Suena medio raro esto, ¿no? Bueno, rebotando las pelotas. Bien, entonces, hasta aquí tenemos el procedimiento general. Entonces yo sé que voy a tener que empezar a recorrer el tablero y recorreré, ¿sí? En la medida que voy avanzando. ¿Qué tengo disponibilidad? Tengo mover a la derecha, mover abajo y revoltar pelota de goma. ¿Sí? ¿Y qué sensores tengo? Si puedo mover abajo, si puedo mover a la derecha, si llega al final y si hay pelota de goma. Bueno, entonces podríamos empezar pensando, bueno, ¿cómo avanzo y cómo pregunto? ¿Qué puedo ya desde el vamos pensar como procedimiento? Revisar si puedo avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría llamarse ese procedimiento? Por ejemplo, ¿puedo mover a la derecha? Bueno, eh, a ver, déjenme pensar algo un poco mejor. Puede, puede mover. Mover a la derecha, sí se puede. ¿Mm? Mover a la derecha sí se puede. Este podría ser un buen nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta? ¿Puede mover a la derecha? ¿Sí?
Entonces, mover a la derecha si se puede ser una buena pregunta, y podríamos tener otro procedimiento que chequee hacia abajo. Entonces podemos poner mover abajo, si se puede. De hecho, acá podemos poner mover derecha, ¿no? Para no agregar el A, que quede un poco más corto. Mover derecha si se puede, mover abajo si se puede. Entonces, ahí ya tenemos cosas que estamos seguros de que pueden funcionar. Vamos ahora con el caso de, fíjense que uno se toma tiempo en pensarlas estas, no es como que uno las tiene todas de memoria, ¿eh? Hay que pensar una por una, porque hay que comunicarlo lo mejor posible y esto lleva su ratito de pensar. No todas son simples y caen de un árbol así. Bien, ¿qué otra cosa podemos preguntar? Si hay pelota o no hay pelota. Excelente. Entonces podemos ir por el procedimiento de, ¿sí? Este podría llamarse rebotar pelota si hay. Excelente. Bien. Ya tenemos los individuales. Ahora habría que pensar un segundo cómo vamos a hacer el horizontal, ¿no? Porque en realidad, si yo empiezo a hacer esto en el procedimiento general, tal vez me quede poco comunicativo y me quede muy grande el procedimiento general. Vamos a probar, ¿sí? De última podemos pensarlos posteriormente, pero estas sabemos que las vamos a usar definitivamente. Entonces, nosotros vamos a tener que empezar a movernos, ¿sí? Hasta que lleguemos a la meta. Entonces podríamos empezar con una repetición de tipo condicional que diga que hasta que, ¿sí? Llegué al final, voy a empezar a moverme preguntando si se puede o no se puede. Entonces, ¿qué es lo que primero que quiero preguntar? Si estoy parado acá y por lo visto no puedo ver pelota donde empiezo porque nunca vi una pelotita en el lugar donde está el bichito, de última lo modificamos si llega a ser posible. Normalmente la consigna tendría que decírtelo, pero en este caso la consigna no me está diciendo nada, así que voy a asumir de base que la pelotita no puede aparecer en el comienzo. De última lo cambiamos si hace falta. Y le decimos, bueno, lo primero que quiero saber es si me puedo mover. ¿Sí? O más bien asumamos que la pelotita puede estar. Y de última lo cambiamos. Entonces, si la pelota pudiera estar ahí, de entrada, ¿qué le diría? Bueno, primero reviso si la pelota puede estar ahí. ¿Sí? Rebotar pelota, si hay. ¿Bien? ¿Y ahora qué quiero hacer? Revisar para dónde me puedo mover. Entonces le puedo preguntar, ¿me puedo mover? ¿Se puede mover a la derecha? ¿Sí? Si la respuesta es que sí, me muevo a la derecha. Y si no, voy a preguntar por esta. Entonces podemos empezar a definir estos. Empecemos por el de la pelota. ¿Sí? Que es el primero que colocamos. ¿Cuál sería este caso? Bueno, una alternativa que pregunte, y esta va a ser una repetición simple, ¿por qué? Porque no vamos a contrastar contra ningún otro objeto, ¿ok? Es o hay pelota y reboto o me muevo, ¿sí? Entonces fíjense, chequeo esto y de bien o mal, igual voy a ir al siguiente, ¿ok? No son excluyentes el movimiento y el rebote. Entonces le digo por acá, ¿sí? ¿Hay pelota de goma acá? Si la respuesta es sí, rebotar pelota. Listo, ya la tenemos. Ahora paso a preguntar por este. ¿Este es excluyente? Piensen un segundo. Si yo le digo acá, ¿puedo mover a la derecha? Y si no, ¿me muevo para abajo? Hay dos opciones. O me muevo para abajo o me muevo a la derecha, pero no puedo hacer las dos cosas, me estaría moviendo en diagonal. Entonces, evidentemente, esta no es una simple, esta es una excluyente. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Bueno, arrancamos preguntando, ¿puedo moverme a la derecha? ¿Sí? Y fíjense que coincide con el nombre del procedimiento. Mover a la derecha si se puede. ¿Y qué pregunta? ¿Puedo mover a la derecha? ¿Ven que tiene sentido? Entonces, ¿puedo mover a la derecha? Entonces, si puedo mover a la derecha, muevo a la derecha. Pero si no, pregunto si puedo mover abajo si puedo. ¿Sí? Entonces, acá en realidad, esta sí podríamos llegar a no armar un procedimiento aparte y podríamos directamente colocar ahí, mover abajo como la otra opción. Pero queda mejor comunicativo si lo hacemos de esta manera. Y entonces preguntamos nuevamente, pero esta vez con una versión simple, si me puedo mover abajo. ¿Sí? Y entonces me muevo abajo en cuyo caso. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto estructurado. ¿Listo? Con esto en teoría ya podríamos resolver este problema. Ahora, lo que tenemos que saber es si es posible que haya una pelotita o no. Entonces vamos a revisar primero cómo se ejecuta. ¿Sí? En este no había pelotita en el primero. ¿Sí? En ningún momento nos dice nada la consigna, pero eso tenemos que chequearlo. Lo volvemos a revisar. Hay pelota. Bien, había pelota en el primero, lo cual significa que hicimos bien. Si no la consigna te diría, no puede haber pelota
o nunca habrá pelota en el primer casillero o en el casillero inicial del autómata. Si ese es el caso, ¿cómo tendría que modificarse esto? Bueno, no podemos preguntar si hay pelota de entrada. Entonces, ¿cómo sería un tablero que no puede tener pelota de entrada? Arranca moviendo. ¿Y qué pasaría ahí entonces? Primero me tendría que mover una vez al menos, ¿sí? Es decir, que tendría que hacer una de estas preguntas primero, antes del bucle, y después empezar a preguntar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Algo así. Primero me muevo y después empiezo a chequear. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como no va a haber pelota de ningún tipo en el primer casillero, tengo que arrancar moviéndome hacia donde sea que pueda, ya sea abajo o a la derecha, pero tengo que arrancar moviéndome. Y recién cuando me paro en el segundo tablero, es decir, acá no chequeo, me muevo directamente y acá hago mi primer check. Pero como este ejercicio dice que ya arranca chequeando, pues simplemente arrancamos chequeando desde el primer casillero en el que empezamos. ¿Bien? Y ahí tenemos resuelto el ejercicio, ¿ok? De de, de este tema. ¿Bien? Excelente. Entonces, si quieren pueden agregar un procedimiento más para extraer este bucle, lo cual no sería una mala práctica. ¿Sí? Habría que pensar bien el nombre del procedimiento. Les dejo como tarea que piensen un nombre del procedimiento. ¿Qué le pondrían a eso para extraer ese bucle del procedimiento general? Pero hasta acá avanzamos bastante. Les voy a dejar algunos ejercicios para practicar, bien, en los comentarios del video. Y nos vemos en el próximo video para ver el siguiente tema, que es sensores numéricos. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video y que la fuerza les acompañe.